Hey tú, sí, tú. Hoy descubrirás por qué se mueven las cosas. Acompáñanos a ver Dinámica. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Como les decía anteriormente, hoy estudiaremos la causa del movimiento. Es por ello que nos remitiremos a hablar de las fuerzas, el objeto de estudio de la dinámica. Hablemos qué es la dinámica. Es aquella rama de la mecánica encargada de las causas del movimiento. Es necesario añadir que se fundamenta en la segunda ley de Newton, la cual consiste en que la fuerza es igual a la masa por aceleración. De igual forma, se pueden presentar dos condiciones de movimiento, ya sea en equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a cero, o acelerado, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Los pasos para llevar a cabo un análisis de fuerzas son: primero, análisis del sistema; segundo, diagrama de cuerpo libre de las fuerzas; y tercero, establecer un sistema de referencia. Veamos qué nos quiere decir esto. Cuando estamos hablando de los pasos, primero, en el análisis del sistema tenemos que ver qué está pasando, qué está sucediendo con el cuerpo. Muchas veces una buena interpretación puede hacer que resolvamos el ejercicio más rápido. Segundo, un diagrama de cuerpo libre. Saber el sentido en el que van las fuerzas y saber si las vamos a considerar positivas o negativas va a ser de mucha ayuda a la hora de resolver. Y tercero, obviamente, para poder hacer un diagrama de fuerzas debemos establecer este sistema de referencia que nos ayudará a la hora de realizar este análisis. De los dos casos que le hablaba es cuando un sistema, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, es decir, las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo no permiten que se mueva. Es decir, se están aplicando muchas fuerzas sobre ese cuerpo, pero al final sus fuerzas se cancelan y no dejan que el cuerpo se mueva. Diferente a otros casos en los cuales una de estas fuerzas genera un movimiento en el sistema, en el cuerpo. Por ello, se le conoce acelerado, en el cual la sumatoria de fuerzas es igual a la masa del objeto por la aceleración a la que se esté moviendo. Veamos unos conceptos necesarios. Encontramos de que cada cuerpo que tenga masa tiene un peso. Es por ello de que es una de las fuerzas primordiales en este análisis de cuerpos. Es por ello que vamos a ver lo siguiente. Es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. Se calcula como el producto de la masa por la gravedad. Es decir, peso igual a masa por gravedad. Todo cuerpo con masa y bajo un campo gravitatorio tiene un peso. Siguiente, fuerza normal. Es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo. Esta actúa perpendicular a la superficie. ¿Qué nos dice esto? Nos dice de que si un cuerpo se encuentra en una superficie, va a tener una fuerza perpendicular a la superficie llamada normal. Si un cuerpo no se encuentra sobre una superficie, no tiene fuerza normal. A continuación, la fricción es aquella que surge por el contacto de dos cuerpos y se opone al movimiento. ¿Qué pasa con esto? La fricción es aquella de que si estoy moviendo un cuerpo en el sentido, si lo estoy moviendo un cuerpo hacia la derecha y está en contacto con una superficie, este cuerpo va a generar una fricción hacia la izquierda. Es decir, la fricción se está oponiendo al movimiento. Y por último, la fuerza aplicada es la fuerza externa que actúa sobre un cuerpo. Es decir, la fuerza no es propia del movimiento del cuerpo, sino que hace parte y que es externa al sistema. Veamos unos ejemplos para que nos quede un poco más claro. Ejemplo, una caja de 14 kilogramos se desplaza hacia la derecha debido a una fuerza aplicada de 200 newtons, con una aceleración desconocida. Teniendo en cuenta que μ, coeficiente de rozamiento, esta letra es μ, es igual a 0.6, calcule la aceleración del sistema. Vale, veamos qué tenemos. Tenemos una caja de 14 kilogramos, vamos a hacer el análisis del sistema. Una caja de 14 kilogramos que se está desplazando hacia la derecha por una fuerza aplicada de 200 newtons. Así que podemos comenzar a realizar el diagrama de cuerpo libre. Listo. La caja tiene masa, es por ello que va a tener peso. El peso siempre va hacia abajo. Listo. Se encuentra sobre una superficie, por ello también cuenta con normal, es decir, perpendicular a la superficie. En este caso
será de 90 grados, totalmente hacia arriba. Y si se mueve hacia la derecha, significa que tiene una fricción y la fricción se opone al movimiento. Por ende, la fricción irá hacia la izquierda. Tenemos lo siguiente. Esto ha sido lo que hemos llegado. Veamos la solución. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Recordemos que nos piden la aceleración del sistema. Datos. Masa es igual a 14 kilogramos, fuerza aplicada 200 newtons y μ de 0.6. Veamos, primero calculemos el peso de la caja. El peso de la caja sería el producto de la masa por la gravedad. Como se encuentra en el planeta Tierra, la gravedad será de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por los 14 kilogramos, lo cual nos daría un resultado de 137.2 newtons. Este sería el peso. Sigamos observando. Ahora calculemos la fricción. Pero ahora se nos presenta un inconveniente. Fricción es igual a μ por normal, pero no tenemos la normal. ¿Qué pasa allí? Como el cuerpo no se está moviendo en la Y, la sumatoria de fuerzas de estas dos, de las Y, va a ser igual a 0. Por ello, el peso y la normal serán el mismo. Es por ello que es muy fácil reemplazar y poner el peso acá en lugar de la normal. Nos quedaría 0.6 por 137.2 newtons, lo cual es 82.32 newton. Ya hemos calculado la fricción. Observemos en el sistema en el eje en el que se encuentra moviendo. Si dije que en la Y no se mueve, pero en el ejercicio nos decía que se desplaza hacia la derecha, es decir que se está desplazando en las X. Por ello, hagamos un análisis de fuerza en las X. ¿Qué tenemos en las X? Solamente tenemos la fuerza aplicada y la fricción. Y como se está moviendo, eso será igual a masa por aceleración. Consideramos que la fuerza aplicada es positiva porque se encuentra hacia la derecha. Y esto sería el primer cuadrante del plano cartesiano. Es decir, X positivas y X negativas. Fuerza aplicada positiva, fricción negativa, igual a masa por aceleración. Tenemos la fuerza aplicada, pues nos la dan en el ejercicio, 200 newtons, menos la fricción, 82.32 newtons. Eso sería igual a 14 kilogramos, la masa de la caja, por la aceleración. Tenemos que despejar la aceleración. ¿Qué debemos realizar? Pasar a dividir la masa. Es decir, nos queda una expresión como 200 newtons menos 82.32 newtons sobre 14 kilogramos es igual a la aceleración. Reemplazando los datos en la calculadora, esto es 8.4 metros sobre segundo. Y esta sería la aceleración del sistema. Continuemos con un segundo ejercicio. Veamos este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo nos encontramos frente a un plano inclinado, en el cual una caja de 20 kilogramos cae por una pendiente con una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal. Este cae por acción de una fuerza de 100 newtons con aceleración desconocida. Teniendo en cuenta que μ es igual a 0.7, calcule la aceleración del sistema. Veamos qué tenemos en este caso. Tenemos el objeto. El objeto va a ser esta caja de 20 kilogramos, el cual se encuentra con una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal. Es decir, que la superficie se encuentra a 30 grados. Siguiente. Haremos el análisis de las fuerzas. En el análisis de las fuerzas, recordemos que lo normal tiene que ser perpendicular a la superficie. Por ello, no será así, sino que será perpendicular. Es decir, algo así, al parecer, algo inclinado, algo un poco inclinado. La fricción, pues nos está diciendo de que está cayendo, es por ello de que si se está moviendo hacia allá, hacia la derecha, la fricción va hacia la izquierda. Y la fuerza aplicada de 100 newtons por la que está cayendo debe ir en el sentido del movimiento. Por ello la fuerza aplicada va hacia la derecha. Ahora pasa algo especial con el peso. ¿Qué pasa con el peso?
Resulta de que como el peso va siempre hacia abajo, se debe dividir en dos componentes, una componente en el eje de las Y y una componente en el eje de las X. Es por ello que debemos evaluar ambas componentes. Continuamos. Para la solución de este caso debemos tomar en cuenta este ángulo y esto va a afectar al peso. ¿Por qué? Antes, si recuerdan, el peso es igual a masa por gravedad, pero en este caso, como se encuentra inclinado, el peso en X será igual a masa por gravedad por el seno del ángulo, es decir, 20 por 9.8 por seno de 30, lo que nos daría 98 newtons. Y el peso en Y será diferente, será de la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, es decir, por coseno de 30. Esto nos daría 169.74 newtons. Continuemos con la fricción. ¿Qué pasa con la fricción? La normal va a ser igual al peso en Y. El peso en Y es 169.74 newtons por 0.7, que sería μ, nos daría la fricción para un total de 118.811 newtons. Esta sería la fricción. Continuamos. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a hacer el análisis de fuerza, lo que hicimos anteriormente, en el eje en el que se está moviendo, en el eje de las X. En el eje de las X del lado positivo encontramos la fuerza aplicada y el peso en X. Y oponiéndose a esto encontramos la fricción. Esto sería igual a masa por aceleración. ¿Conocemos el peso en X? Sí. ¿Conocemos la fuerza aplicada? Sí, nos dan en el ejercicio. ¿Conocemos la fricción? Claro que sí, la acabamos de hallar. Encontramos, tenemos la masa, pero no la aceleración. Es por ello que si pasamos a dividir la masa, nos dará el resultado de la aceleración. Haciendo, pues en la calculadora reemplazando, nos dará un total de 3.95 metros sobre segundo. Esta sería la aceleración del sistema y hemos resuelto el segundo caso. Esto sería todo. Muchas gracias.